Nuestra historia comienza con un monólogo. Alguien dice que su madre le dijo que no importa lo muy dura que fuera la vida, debería soñar en grande si seguía avanzando, persiguiendo a su sueño. Eventualmente se convertiría en el protagonista de su propia vida, y él le creyó. Desafortunadamente, ahora se siente tonto por creer en esas historias, porque en ese momento él estaba ahogándose con su propia sangre y escupiéndola afuera, sus piernas ya no obedecían sus órdenes y él estaba acostado en el suelo, apoyado en un trozo de escombros. Se preguntó si ese era el lugar donde perecería. Él tenía una herida causada por una lanza demoníaca y no se podía curar con pociones o magia. Quizás un elixir podría solucionarlo, pero él no tenía uno. El chico sigue pensando mientras se acerca a un grupo de personas. Este grupo estaba formado por 4 personas, un hombre y 3 mujeres. El hombre llamado Choi Do-yo lo miró en ese estado miserable, deteniéndose frente a él, dijo que podría haber derrotado al monstruo solo. Ni siquiera era necesario que él interfiriera, pero él eligió hacerlo de todos modos. El prota dio una risita débil y el hombre preguntó qué era tan gracioso. Él simplemente respondió que el hombre dijo exactamente lo que pensó que diría. En sus pensamientos dice que trabajó duro para llegar aquí, se dejó vencer por el agotamiento. Él incluso se asoció con ese psicópata solo para sobrevivir. Aún así, era una locura pensar que perdería la vida intentando salvar a gente común que se encontraban en medio de ese desastre, gente mientras se abrazan lloran. El prota preguntó si Choi tenía un elixir, y él respondió que sí. El prota luego le preguntó si tenía la intención de usarlo para salvar su vida. Choi respondió que el precio de un elixir era astronómico, así que se lo guardó para sí mismo, no lo desperdiciaría de esa manera. A completar la humillación, añadió que el protagonista no valía lo suficiente para que él use el elixir. El prota dio una risa débil. Casi perdiendo el conocimiento, dijo que el mundo estaba completamente jodido. Además menciona que los espíritus divinos, los seres más grandes de los cielos, ellos disfrutan viendo a los humanos luchar por su propio entretenimiento, repartiendo desafíos y recompensas. Ellos vieron que el bastardo de Choi es un gran entretenimiento y no le importaba a alguien como él. No, nadie se preocupó por él. El prota maldijo ese mundo. Choi y los espíritus divinos deben irse al infierno. Esto lo dijo como sus últimas palabras. Uno de las mujeres lo regaña, pero Choi los interrumpió, levantando la mano. Preguntó por qué el protagonista lo había hecho. Él solo necesitaba proporcionar información y observar las peleas, por lo tanto le interesa saber por qué eligió luchar. El prota entonces respondió que estaba cansado de quedarse en las sombras y cansado de la vida, mencionando que llegó a su límite, y así comenzó a reír de nuevo. Choi preguntó si lo hizo solo para salvar a algunos civiles. Sin embargo, antes de que tenga la oportunidad de responder, algo lo interrumpió. Un ser apareció sobre ellos y todos miraron arriba. Dicho ser es un teller, o contador, un ser intermediario entre los humanos y los divinos espíritus. Y eran ellos los que vendían la humanidad hacia los demás seres. Emocionado, el mensajero dijo que habían hecho muy bien la tarea de supervivencia, esto mientras el prota simplemente pensó que no les importaba su sufrimiento. El mensajero entonces dijo que el siguiente desafío lo esperaba, el final está cerca y deben hacer lo mejor que puedan. El prota le dijo a Choi que se diera prisa y se fuera punto a sus pequeños secuaces. La pelirroja se quejó de que la llamaran esbirro, pero la otra chica le dijo que no le haga caso. La cara de Choi parecía enojada, lo que despertó la curiosidad del prota, así que le preguntó al hombre si usara el elixir en él porque estaba triste por su muerte. Pero ese no parecía ser el caso. El hombre se dio la vuelta y junto con su grupo le dio la espalda al protagonista, dejándolo donde estaba. Sus verdaderas últimas palabras fueron despedida. Una vez más sintió un dolor insoportable y vomitó sangre otra vez. Todo lo que podía pensar fue que al final no logró ser el protagonista de su propia historia, fracasó en ambos casos, en este mundo y en su historia. Él nunca fue protagonista de ninguno de los dos. Él realmente pensé que era el final, pero luego una luz azul se acercó a él y abrió sus ojos para ver qué era. El niño entonces se preguntó qué había estado viviendo. Al menos esperaba que el paraíso fuera real al final de esta vida. Con pesar, el prota dijo que si tuviera una segunda oportunidad, si pudiera corregir sus errores, él se elevaría más alto que nadie en ese mundo.
tan alto que no necesitaría envidiar a cualquiera y poder estar orgulloso de sí mismo. Él solo quería vivir una vida así, levantando sus manos hacia el cielo. Derrama lágrimas mientras su visión se desvanece para siempre. La escena cambia, y ahora nosotros vemos una cantidad absurda de diminutos criaturas con sus pequeños agujeros como un montón de pequeños fantasmas. El prota abre los ojos y se pregunta dónde está él y qué demonios era. Llega al punto de preguntarse si estaba todavía vivo. Pero eso era imposible. Había sido traspasado por la espada demoníaca y no había forma en que podría haber sobrevivido a ese ataque. De repente, parece ver su propia realidad, reflexiona y queda en shock. Él era ahora una de esas pequeñas criaturas que vimos en el comienzo de la escena. Atemorizado, él grita, preguntando qué diablos pasa, y qué son todas esas cosas. En ese momento una voz dice, parece que ya están todos aquí, y eso capta la atención del protagonista. El prota ve una criatura humanoide con cabeza de ciervo. Era un teller. Pero este parecía diferente a los demás, los cuales solían aparecerse a los humanos, volviendo a las pequeñas criaturas. Dice que va a explicar brevemente la situación en la que se encuentran todos, mencionando que ahora iban a ser sus mensajeros, o mejor dicho, estarán trabajando como tellers. Esta tontería confunde al protagonista. Había una empresa llamada Corporación Celestial. Incluso sin estar completamente entendiendo la situación, el mensajero dice que la explicación termina allí, y de repente se abre un portal debajo de todos ellos. Las criaturas caen en el vórtice. Mientras la extraña criatura dice que ahora tienen que mostrarle lo que tienen, las criaturas gritan mientras caen al vacío infinito del espacio. El protagonista se pregunta qué estaba pasando. Y si de casualidad él iba a morir de nuevo. De repente aparece una pantalla del sistema enfrente a él con el mensaje activando bendición del Génesis. Seguido de esto se forman varias burbujas alrededor de las criaturas, protegiéndolas y deteniendo su caída al vacío. El protagonista empieza a entrar en pánico porque no puede respirar dentro de la burbuja, pero por otra parte, ni siquiera tiene nariz, así que se pregunta cómo respiraba antes. El sistema entonces muestra su primera misión. Él ahora era un narrador y necesitaba regalar buenas historias a los espíritus divinos. Él tenía una hora. Si fallaba en la misión, él perdería su vida para siempre. Eso hace que el protagonista se moleste y se pregunte cómo terminó en tal situación. Antes de que él se quejara más, ve algo que llama su atención. A la distancia podía ver la Tierra, pero ese planeta había sido destruido años atrás. Preguntándose cómo es eso posible, es entonces que el prota se da cuenta de que realmente está en el más allá, pero se ha reencarnado como un narrador, y por lo increíble que parezca también está en el pasado. El prota todavía no estaba seguro de lo que estaba pasando, pero decide centrarse en su misión, especialmente porque la cuenta regresiva era ya de 57 minutos. Si él estaba en el pasado, cuando la Tierra aún existía, entonces esta debe ser la época en la que los coleccionistas todavía estaban activos. Incluso antes de que fuera destruida, la vida allí no era normal. Se habían abierto varias puertas y empezaron a salir monstruos. Los coleccionistas eran las personas que cazaban a esos monstruos. El protagonista piensa que debería elegir uno de aquellos coleccionistas que no tenían un contrato todavía, pero algo sobre él se sentía extraño. La misión no se sentía como esperaba. Todo coleccionista necesita un contrato con el taller para crecer más fuerte y obtener patrocinio de los espíritus divinos. Esto no parecía como una misión muy difícil de completar. Aún así él presiona el botón aceptar misión. La pantalla del sistema le indica su destino. Tuvo que ir a Seúl, Corea del Sur. No obstante, el protagonista luchaba por presionar el botón de misión en la pantalla del sistema, por lo cortos que eran sus brazos, temblando por el esfuerzo de presionar el botón. También se queja de no tener dedos. De repente algo extraño sucede y la atención del protagonista es atraída por una luz. Mientras tanto, mirando a través de pantallas del sistema, la extraña criatura se convierte en curioso. Se da cuenta de que la mayoría de las pequeñas criaturas realmente no pudieron comprender la situación en la que se encontraban, y pensó esta vez las cosas no serían muy prometedor. Entonces algo llama su atención. De repente, la pequeña criatura en la que estaba nuestro protagonista se transforma en humano. Incluso él está sorprendido por la transformación y se pregunta si pasó porque él realmente lo quería debido a la falta de dedos.
Antes de que pudiera perderse en sus pensamientos, decide centrarse en la misión, que es mucho más importante. Después de presionar el botón, él desaparece. Las otras pequeñas criaturas también notan la transformación del prota y se preguntan cómo logró hacerlo. El taller que los contrató quedó atónito al ver que el prota se había convertido en humano. Esto fue demasiado rápido, algo no muy normal, ya que en solo 3 minutos, él logró una transformación que usualmente tarda entre 2 y 4 semanas. Las cosas ahora se ven mucho más interesantes para él. Desde la perspectiva del taller, esta misión no iba a ser tan aburrida como lo había pensado. Ahora estamos en la capital de Corea del Sur. El protagonista estaba observando la calle, todavía sin saber dónde exactamente estaba, pero algo le llamó la atención, y es que se da cuenta que la asociación de coleccionistas todavía está de pie. Y eso fue impresionante porque habían dejado de existir después de que comenzó el apocalipsis. Al final, el prota decidió dejar de pensar en ello porque necesitaba centrarse en encontrar un coleccionista primero. Entonces abrió la ventana del sistema donde había algunos puntos rojos en el mapa, los cuales son coleccionistas que ya están en un contrato, y los puntos azules eran los que no tienen contrato. Si sus suposiciones eran correctas, necesitaba firmar un contrato con un coleccionista que tenía al menos algo de talento, o de lo contrario tendrá problemas graves. Él todavía estaba pensando sobre lo difícil que sería cuando un policía se acercó a él y lo llamó. Mirando hacia atrás, vio que el oficial le preguntó quién era y si era un coleccionista, pero el prota simplemente respondió que estaba buscando a alguien. El oficial se enfureció por su actitud, entonces agarró al prota por el hombro para sacarlo de allí inmediatamente. Sin embargo, el sistema reaccionó y el oficial recibió una potente descarga eléctrica que lo hizo retirar su mano del protagonista inmediatamente. Sorprendido, el oficial preguntó si era un taller, a lo que el prota respondió que sí. El oficial de inmediato se disculpó diciendo que pensó que era humano. Mientras el oficial corría afuera, el prota se dio cuenta de que realmente era el pasado, porque los taller eran tratados con gran respeto. Durante ese tiempo para él eso no era importante. Así que se fue y comenzó a buscar un coleccionista con quien pudiera firmar un contrato. Mirando a la gente a través de la ventana del sistema, él podía ver sus nombres y edades, pero eso no pareció ayudarlo en absoluto. Cierra la ventana del sistema y piensa que no tiene tiempo para estar entrevistando a todos los coleccionistas con el que se topó. Mirando hacia el frente, él notó algo que le llamó la atención, y es que una mujer entre la multitud con su mano junto a la de su novio, tenía un libro flotando en su cabeza. No solo ella, sino otras personas, pero no eran todos iguales. Además parecía que solo el prota podía verlos. Esa no era una ventana del sistema, parecía ser algo más, y el prota se preguntó si era una habilidad exclusiva de él. No obstante, el tiempo pasa y faltaban 37 minutos para que terminara la misión. No era mucho, pero él creía que todavía tenía tiempo. Intentó agarrar el libro con sus manos, y el libro comenzó a temblar ante él. Al parecer su suposición era correcta y agarrarlo funcionó. Curioso. El prota cogió uno de los libros que tenía a su alcance para ver lo que estaba escrito en él, pero desde que lo vio se quedó completamente en shock. La habilidad que tenía era extremadamente poderosa, y eso lo emocionó, preguntándose si podría esta habilidad verdaderamente ser exclusivo de él. Momento después, vemos que había 3 minutos restantes antes de que la hora de la misión terminara. Los otros taller ya encontraron gente para firmar contratos, solo quedó el protagonista. La extraña criatura parecía decepcionado del protagonista. Faltaba 1 minuto y creía que el prota iba a morir. Por más talentoso que fuese, no había manera de completar la misión en 1 minuto. Pasando a la perspectiva del prota, lo vemos mirando a una chica comiendo comida instantánea, la cual se sorprendió al verlo. Asustada, la niña retrocedió y preguntó quién era y cómo entró aquí. Ella dijo que llamaría a la policía si no salía de su casa inmediatamente. Ante su pregunta el prota no dijo nada, lo cual asustó aún más a la niña. Al preguntarle si podía escucharla, un libro apareció frente a ella con un brillo. Ella se quedó sin palabras, pero sonriendo extrañamente. El prota simplemente dijo que la había encontrado. Podría ser que la conocía del pasado. El mundo en el que se encontraba el prota era un mundo mixto, donde la realidad y lo abstracto coexistieron, lo físico y lo espiritual estaban entrelazados.
Pensar en esto le hizo darse cuenta de que el contenido de los libros eran tan poderosos que podía ser considerados un tramposo, pero estaba emocionado por ello. Leyendo el contenido del libro, vio a Kim Sang-duk despertar hace 5 años con la habilidad del cañón de agua. Mostraron otras mentiras y pasados, mirando hacia arriba. El prota se pregunta si no habría un libro para él también, pero eso no parecía ser el caso, y eso lo puso un poco triste. Incluso entonces, agarró el libro de otra persona y se pregunté por qué cada uno tenía diferente bandera. Comenzó a leer el nuevo libro. El contenido de este libro le llevó a formar una teoría en su mente. Si esto es correcto, entonces no solo habría bronce y libros de plata, era muy posible que podría encontrar un libro de color dorado. Y cuanto mejor sea el color, más valioso será la vida que había vivido la persona. El aura de los libros muestra las habilidades innatas y el crecimiento potencial de la persona. Entonces, el aura era aún más importante que el color, y piensa que podía ver el potencial de las personas a largo plazo antes de firmar los contratos. Esto es increíble, eso lo pondría por delante de todos. Al darse cuenta de que aún tenía tiempo para encontrar a alguien, entendió que solo hay una cosa que hacer: buscar al mayor potencial posible que existe. Teletransportándose, dijo que estaba seguro de que sería capaz de encontrar la mejor opción posible con esa habilidad. Sin embargo, momento después vemos que solo quedan 10 minutos hasta el final de la misión. El protagonista estaba en el suelo, frustrado por no haber encontrado a nadie realmente prometedor para contratar. Él empezó a preocuparse porque su tiempo había llegado corriendo, pero él todavía estaba determinado. Es difícil, pero no lo quiere conformarse con un potencial menor, sabiendo que podría encontrar el mejor de todo. Entonces comenzó a buscar nuevamente. Una mujer pasó junto a él y el hombre le preguntó qué año era. Ella respondió que era el año 2020. Él le dio las gracias y comenzó a pensar, todavía quedaban 5 años antes de que todo se destruya. Se preguntó quién podría despertar durante este periodo con gran potencial. En ese momento recordó a 3 que eran conocidos como los 3 milagrosos: el santo Ban Sang, el caballero del fuego Won In-beon y la emperatriz de la espada, Kang Yerim. El prota abrió el sistema para recordar. Sabe que en este momento Ban Sang era una figura anónima imposible para localizar, y Won In-beon está en los Estados Unidos, lo que le hizo las cosas más difíciles. La única opción que quedaba era la emperatriz de la espada, Kang Yerim. Era ella la chica que vimos, comiendo fideos instantáneos. Ella era la más fuerte de los 3. Y él recordó una entrevista donde dijo que ella permaneció oculta hasta sus primeros días. Entonces el prota fue a buscarla, llegando al lugar donde ella se escondía. Él está un poco confundido, tratando de entender dónde el sistema lo había enviado. Al mirar bien se dio cuenta que estaba en un sencillo dormitorio, y le resultó difícil creer que alguien como la emperatriz de la espada podría vivir en un lugar tan sucio. Ella no había notado su presencia todavía, y estaba comiendo tranquilamente sus fideos, hasta que el prota la llamó por su nombre. Inmediatamente, la niña miró hacia atrás sobresaltada, y vimos que el tiempo que quedaba antes de que la misión del protagonista termine son de 4 minutos. Regresamos al lugar donde ella cayó hacia atrás, asustada, tratando de entender quién era y cómo llegó adentro de su dormitorio. El libro de oro apareció sobre la niña, pero no estaba consciente de su presencia y siguió mirando fijamente al protagonista asustada, sonriente, incluso sudando. El hombre finalmente dijo que la había encontrado. Colocándose él mismo en una postura respetuosa, se presentó como cajero de Celestial Body y le preguntó si ella era Kang Yerim. Ella dijo que sí. El prota entonces dijo que él estaba allí para firmar un contrato con ella. Al escuchar esto ella se emocionó y preguntó si realmente él estaba allí para hacer un contrato con ella. En ese momento, el prota se preguntó si realmente había elegido a la persona adecuada. La niña estaba emocionada de ver a alguien interesado en hacer un contrato con ella. El prota estaba inquieto, pero ya era demasiado tarde para echarse atrás. No tenía más tiempo como para buscar a alguien más. Así que él dijo que era exactamente por eso que estaba allí. Ella se puso nerviosa y dijo que sus habilidades eran malas. El prota preguntó quién le dijo eso, y ella respondió que todos a su alrededor habían dicho eso,
y por eso se dio por vencida. Decidiendo convertirse en coleccionista, fue entonces cuando el prota entendió por qué vivía en ese lugar. Ella todavía no tenía idea del nivel de su talento y se lo explicó. Emocionada, la niña volvió a preguntar si estaba hablando en serio, y el prota lo confirmó acercándose a ella de una manera ligeramente seductora. Él explicó que la ayudaría a despertar su verdadero potencial. Ella solo necesitaba firmar el contrato que estaba en sus manos. Le quedaban solo 15 segundos, pero ella todavía no había firmado el contrato. Esto empezó a poner muy nervioso al prota. Al momento siguiente ella preguntó dónde estaba su pluma, e inmediatamente el protagonista le entregó uno. Mientras ella estaba firmando su nombre en el contrato, el prota la instó a ser rápida, de lo contrario, ya sabemos a dónde iría. Ella por fin termina de firmar el contrato, pero ya era demasiado tarde, el tiempo se acabó y la historia termina aquí. No, mentira, pero casi termina de esta manera, ya que solo 2 segundos más y su vida hubiera llegado a su fin. La ventana del sistema demostró que había tenido éxito y completó la misión, satisfecho. El prota pensó en la promesa que hizo antes de convertirse en cajero, que viviría una vida sin remordimientos. El prota le dijo a la chica que estaba emocionado de trabajar con ella, y ella se iluminó de alegría, pidiéndole que la cuidara bien. Él todavía estaba impresionado por lo que había visto sobre ella en su vida anterior. Ella era tan noble que la gente teorizó que ella venía de una familia adinerada, pero no esperaba que sería tan diferente. El prota sacó el libro dorado, el cual contenía el pasado de la niña, y lo abrió para ver qué podría haber allí para usar, pero algo lo sorprendió por completo. Ella no tenía uno sino 3 principales especializaciones de personajes, y solo una de ellos se había despertado. Su nivel era absurdo. Estas especializaciones fueron tan impresionantes que uno de ellos fue incluso la historia del mismo Chuck Yang. 3 de los mejor clasificados talentos y solo uno había despertado. Si ella logra despertar a los 3 a la vez, ¿qué tan poderosa sería ella? El prota le pregunta si era consciente de sus talentos. Afirmando esto dice él sabe que sus talentos son realmente malos, y el protagonista apenas podía creer que ella pensara eso. Dijo que durante su formación, ella había recibido instrucciones de no hablar de sus talentos, pero el prota le recordó que tenían un contrato ahora. Riendo, ella dijo que el nombre del talento era Maestro de la Espada de la Era Goryeo, y reclamó que el nombre sonaba como una broma. El prota era aturdido por su actitud. Él le pidió que confirmara si alguna vez le había contado a alguien sobre sus habilidades, y ella dijo que no. Además, la gente normalmente no preguntaba. El prota solo podía pensar que la ignorancia realmente es algo aterrador. Ella empezó a sospechar que quería cancelar el contrato y dijo que no lo permitiría, pero él le aseguró que ella no lo decepcionó. Abriendo la ventana del sistema, recibió una notificación de que había sido contratado oficialmente por la empresa del cajero, y tenía la misión de asistir a la ceremonia de apertura. Ante esto, informó a la chica que tendría que dejarla por un poco, y ella preguntó por cuánto tiempo. Él dijo que no lo sabía, pero no parecía ser rápido. Antes de irse el prota le preguntó qué tipo de equipo usa la niña, y ella dijo que usa un escudo. Él le preguntó por qué lo había elegido eso como su arma, a lo que ella explicó que aunque no tenía ningún talento con el combate, ella era físicamente fuerte. Así que ella pensó que podría servir en la línea del frente como escudo. Durante su formación, ella había usado una lanza porque los instructores lo recomendaron. Esto frustró al prota, ya que ella había evitado usar una espada hasta ahora. Colocando el escudo en sus manos, le pidió que escuchara lo que iba a decir. Él le dijo que cambiara el escudo por una espada y entrenara blandiéndola. Ella preguntó si eso era todo lo que tenía que hacer, y él dijo que sí, porque solo entonces comprendería realmente el alcance de sus talentos. Presionando el botón para aceptar la ceremonia de apertura, le dijo a ella que se asegurase de que hiciera lo que él había dicho. La chica intentó preguntar y le pidió que esperara, pero ya era demasiado tarde. Él se había teletransportado y la había dejado sola en su casa. Después de negociar el escudo por espada, la niña estaba en un área de construcción preparándose para comenzar su entrenamiento con espada aún incierta. Ella se preguntó si realmente podría aprender el arte de la espada con solo blandirla alrededor.
ella nunca había hecho esto antes. Ella comentó que nunca había blandido una espada en su vida. Luego comenzó a hacer varios movimientos aleatorios para ver qué sucedería. De repente la chica notó algo. Ella se dio cuenta de que sus movimientos eran cada vez mejores y más precisos, y ella empezó a sentir algo nuevo. Cada vez es más notorio que los movimientos se volvían más elegantes, y ella no podía entender muy bien qué estaba sucediendo. Momentos después, el prota regresó de su misión, diciendo que no esperaba que tomara tanto tiempo. Se había teletransportado a donde Khan Yerin porque quería ver su progreso, y cuando miró en su dirección, él vio que lo estaba haciendo muy bien. Su postura era sólida y ya podía hacer varios movimientos. Aunque nadie le había enseñado nada hasta ahora, no es por nada que la llamaban la emperatriz de la espada, y en un futuro próximo nuevamente la llamará así. Khan Yerin se sobresaltó por la presencia del prota y gritó, preguntando cuánto tiempo había estado parado allí. Al ver su reacción, él incluso pensó que podría estar molestándola. Por eso, mirando la pantalla del sistema, dijo que simplemente no quería interrumpir su entrenamiento. Y ella respondió que ni siquiera estaba entrenando seriamente todavía. No obstante, su siguiente misión fue la de recopilar diversas historias y construir una biblioteca con ellos. Para que él eventualmente pueda ganar un ascenso, la chica le preguntó qué estaba haciendo ya que ella no podía ver la ventana de su sistema, lo cual tenía sentido, y dijo que quería hacer una biblioteca. Sorprendida, la niña preguntó si eso no era lo primero que hacían los cajeros, a lo que el prota explicó que no lo había creado porque acaba de empezar a trabajar como cajero, pero ella no le cree ya que parecía tener años de experiencia. El prota dijo que no ganó nada mintiéndole, y luego un texto apareció frente a él para que pudiera elegir el nombre de su biblioteca. Mirando a través de una lista de sugerencias, vio que todos eran terribles y se molestó con los trolls que hicieron esa lista. El prota se preguntó si realmente tenía que elegir uno de esos nombres solo para atraer la atención de los espíritus. Un hombre atrapado su ojo y lo abrió para ver. Mirando en la biblioteca, vio a un coleccionista siendo aplastado por varios pequeños monstruos, recibiendo así innumerables comentarios diciéndole que renuncie. Esa historia no fue agradable para cualquiera de los espíritus divinos, y el prota entendió el problema de hacer un contrato con un mal cobrador. Él decidió dejar el nombre de la biblioteca para más tarde, pero de igual forma creó la biblioteca. Luego le preguntó a Khan Yerin si estaba lista para balancear un poco su espada. La chica miró confundida, pero no tuvo tiempo de responder ya que los dos se teletransportaron a otro lugar donde había un portal. La niña preguntó qué lugar era ese, y el prota le explicó que era la entrada al mundo de los pensamientos, un lugar de mitos, leyendas e historias. Contemplando el portal, el prota explicó el papel del cajero para contar historias a los espíritus superiores, y esto así fue como lo hicieron. Volviéndose hacia Khan Yerin, dijo que tenía una pregunta que hacer, y era si ella sabía cuáles eran las implicaciones de las historias que estaban a punto de mostrar. Ella pregunté si era la historia de un personaje principal, a lo que el prota respondió que era algo así, pero cada historia podría pertenecer a un género diferente. Aún así, entre tantas muchas historias, había un género que realmente se destacó por encima del resto, y esos son cuentos heroicos. De pie ante el portal, el prota dijo que a partir de ahora, ella sería la protagonista de los cuentos heroicos. Ella todavía lo dudaba, pero él dijo que la ayudaría. La escena se desplazó y ahora estaban en las minas de la cordillera de Ámbar. El prota le preguntó si sabía algo sobre ellos, y ella dijo que sabía un poco, abriendo la ventana del sistema. El protagonista entonces abrió su biblioteca. Inmediatamente, algunos espíritus superiores comenzaron a entrar, ya interesados en ver qué tipos de historias se contarían allí. El prota empezó a hablar con ellos y se presentó. Pronto se dio cuenta de que eran los mismos que habían estado dejando negativos comentarios en la otra biblioteca. Ellos comenzó a hacer comentarios negativos y se burlaron de su coleccionista que muestra miedo, lo que hizo que el prota se diera cuenta de que estaban allí solo para mirarlo fracasar. Dando un paso atrás, el prota explicó que iría a la sala de observación para contar su historia, así que la chica tendría que luchar sola. Esto asusta a la niña, pero intentando calmarla, el prota dijo que lo haría bien. Ella simplemente tenía que blandir la espada de la misma manera que lo había hecho antes. Al instante siguiente, un monstruo apareció frente a ella.
Kan Yerim estaba aterrorizado y empezó a gritar, pero el prota le dijo a ella que podría hacer esto. Ella solo necesitaba creer en ella misma, nerviosa. Dijo que incluso si él dijera eso, ella todavía estaba asustada. Entonces el monstruo se preparó para finalmente golpearla, esto mientras la chica gemía de miedo. El kobold no perdió el tiempo y lanzó su primer golpe que Kan Yerim logró esquivar torpemente arrojándose al suelo. El kobold lanzó más ataques y la niña empezó a gritar pidiendo ayuda porque estaba muy asustada. Ella tropezó y cayó hacia atrás, lo que terminó salvándola de un golpe horizontal. Eso probablemente la habría cortado por la mitad. Al ver esto, de inmediato comenzaron los comentarios negativos de los espíritus, diciendo que esperaban que ella se dirija directamente a su ataúd, dejándola completamente congelada. De repente voces comenzaron a resonar en su mente, y vimos un flashback, donde la gente se burlaba de sus habilidades y su fuerza bruta. Risas y desprecio le llegaron. Comentarios en los que decían que incluso no tiene la capacidad de hacer un contrato con un cajero. Ella empezó a llorar en esos recuerdos, sosteniendo su escudo como si fuera algún tipo de protección contra esos matones. En ese momento ella estaba sentada en su habitación, mirando fijamente el escudo en su cama. Demasiado deprimida para siquiera salir de casa, Kan Yerim empezó a preguntarse si tenía lo necesario para seguir adelante con este viaje o si ella huiría. De vuelta al presente, ella todavía estaba congelada en el suelo. Paralizada por sus recuerdos, la espada del monstruo le cortó el brazo provocando solo un rasguño. Sangre salió de su cuerpo, pero su motivación había cambiado. Ella ya no quería correr más. Si volviera a correr, sería un ser humano inútil, incluso en ese estado de pobreza. Tenía que hacer algo porque la había encontrado ese cajero que apareció diciendo que quería hacer un contrato con ella. Si ella se escapaba, ella no podría enfrentar al señor Jung Hae-un. Apretando su espada con fuerza, se dio cuenta que no importaba lo que le pasara, ella nunca volvería a ser tan cobarde como ella acababa de ser. Mirando esa escena nerviosamente, el prota gritó su nombre. Él le gritó que esquivara el golpe del kobold. Ella parecía estar quieta, mirando hacia abajo, como esperando ser cortada en pedazos. Pero al momento siguiente, mirando arriba, vemos brillar sus ojos y todos nosotros sabemos cuando el ojo brilla, las cosas están a punto de ponerse seria. Levantando su espada por encima de su cabeza, logró parar el ataque del kobold con increíble fortaleza. La espada ni siquiera se inclinó, mirando hacia arriba, sangre en sus ojos se muestran. Con el odio alimentando su fuerza, ella contraatacó con un golpe increíble, derrotándolo instantáneamente. Los espíritus divinos quedaron completamente aturdidos por todo lo que acababa de pasar. Incluso el prota no podía creer lo que había presenciado. Después de terminar la batalla, Kan Yerim solo estaba pensando que ella nunca volvería a huir, y nunca volvería a tener miedo. El prota con esto queda satisfecho, ya que este era el verdadero Kan Yerim. Además, esa era la forma correcta de manejar una espada. Una luz amarilla emergió del cuerpo de kobold, poco a poco se fue abriendo camino hacia la placa del pecho de la niña, y un mensaje del sistema le informó que había ganado 7 puntos. Sorprendida, la chica finalmente se dio cuenta de lo que acababa de hacer. Mientras celebraba tímidamente, el protagonista apareció en la ventana de su sistema y la felicitó por su logro. El problema era que su lucha no había terminado. De repente aparecieron nuevos enemigos para vengar a su camarada caído. Como la batalla continuó, le explicó que este mundo estaba lleno de cosas que podría traerle alegría, por lo que no debería detenerse aquí. Sería mucho mejor si se volviera más ambiciosa y desear más. Mientras tanto, comenzaron diversas donaciones para ella. El prota le pregunta si podría ella realmente hacerlo, a lo que la chica responde con un sí. Ella ahora tenía mucha más confianza en su capacidad, e incluso yo estoy emocionado de ver qué pasará ahora. Los kobolds cargaron en grupo, pero la niña no se dejó intimidar. Ella sacó su espada de nuevo, lista para derribarlos. Por otro lado, impresionado, este ser con forma de lagarto miró datos sobre la biblioteca del prota, el cual en su historia ya tenía más de 15 vistas en menos de una hora, algo que es bastante sorprendente. En realidad, el que vio esto fue otro cajero que quedó impresionado por los resultados que el prota estaba demostrando. Su nombre era Taudan, el cual, como mencioné, quedó impresionado y al mismo tiempo en incredulidad.
Eso no debería ser posible, incluso si el prota hubiera recibido ayuda de un departamento, pensando que el prota debe estar usando algún tipo de truco sucio, así que decidió ir a analizar este caso y ver qué realmente está sucediendo. Al momento que abre la ventana del visor del coleccionista, queda sin palabras, tartamudeando. Empezó a preguntarse a sí mismo quién era esa mujer. Ella no estaba usando ningún tipo de equipo de protección, y la espada que estaba usando era extremadamente ordinaria. El lagarto ha visto todo tipo de coleccionistas, pero esta es la primera vez que había visto uno así de inusual. Ella es más fuerte que cualquier otro que haya visto hasta ahora, y lo más impresionante es que se hace más fuerte a cada minuto. Los kobolds, al darse cuenta de que no podrán contra Akan Yerim, comienzan a llorar y huyen. El prota está asombrado. Se dio cuenta de que se volvió mucho más fuerte muy rápidamente. Convencido, comenzó a pedirle a los espíritus divinos lo que pensaban de la chica, pero les dije que esto todavía no era todo lo que podía hacer. Ella todavía puede hacer más que esto, sin mencionar que esta también es su primera batalla. Las donaciones no se detuvieron. Ella estaba recibiendo miles de puntos. La señorita Kang llamó al prota y le preguntó qué era eso. Ella estaba de pie enfrente de algo rojo, como una valla. El prota le informó que eso es la frontera, y más allá de ese punto no es la zona agrícola. Eso fue algo que los coleccionistas habían acordado crear para que pudieran sumar más puntos consecuentemente. Ella dijo que entendía, pero ya había apretado su agarre en la espada. El cajero mayor que vigila la escena quedó impresionada al ver que ella ya llegó a la frontera en su primer intento. Jun preguntó si ella estaba decepcionada por algo, a lo que ella respondió que sí. Ahora que todo había terminado, ella se sintió un poco frustrada. El protagonista dejó claro que no era así. Ahora que habían llegado tan lejos, podrían llegar hasta el final. Bajo su orientación, ella cruzaría la frontera y limpiará todo ese dominio mental, porque los dominios mental podrían borrarse permanentemente una vez limpiado, y una vez limpies un dominio mental, de inmediato aparecerá otro en otro lugar. Pocos tienen el coraje de terminar estos dominios mentales, debido a la falta de habilidades. Precisamente por eso es que habían creado la frontera y evitar limpiar esos dominios. Kang preguntó si estaba realmente bien, y él dijo que podía echarle la culpa si algo sale mal. Además, ella no se parecía exactamente a alguien que quería detenerse allí. Emocionada, preguntó si era tan obvio. La chica está de acuerdo y hará lo que el prota diga. Los espíritus divinos también estuvieron de acuerdo porque les encantaba lo que veían. Ella decidió que limpiaría todo dominio tal como él lo ordenó. Mientras el prota estaba causando conmoción para manifestarle apoyo a la señorita Kang, el cara de lagarto no podía creer que estaba a punto de cruzar la frontera. Para él no había forma de que ella pueda hacerlo. No obstante, mientras impulso hacia adelante se menciona que un protagonista nunca debe renunciar a sus objetivos, y eso es lo que significa ser un héroe. Mientras ella cargaba con todo hacia adelante, llegaron más donaciones para ella porque eso es ser una verdadera heroína. El cajero lagarto estaba exasperado. Las cosas se estaban desarrollando de una manera completamente diferente a la habitual. Ella ya había alcanzado los 20 espectadores. Por su parte, el prota menciona que en el pasado la historia había estado llena de aventuras, pero los coleccionistas eligieron el camino más fácil, lo que hizo que los espíritus divinos pierdan interés, debido a que decidieron desencadenar una apocalipsis solo para intentar conseguir una historia interesante. El prota sabe muy bien cómo el mundo se acabaría. Por eso estaba decidido a crear un futuro diferente del de su vida pasada. El cambio no vendría de un forastero intervención, sino de la humanidad misma. Estas fueron las crónicas de la espada emperatriz, y habían alcanzado los 25 espectadores en esa historia, apareciendo ante ella nuevamente. El prota la felicitó por haber llegado al punto más profundo de aquella mina. Ella estaba feliz de verlo y terminó bastante sonrojada. Si ella se sonrojó, es porque hay algo. Pero todo lo que el prota notó fue que ella no tenía miedo. El prota la hace saber que ya casi llegan y le recomendó que se tomara un descanso. Ella estuvo de acuerdo, se sentó y admitió que ya se estaba cansando. El prota se dio cuenta de que a pesar de sus habilidades, su cuerpo todavía no podía seguir el ritmo. Ella necesitaba ser más resistente. Él le preguntó qué piensa sobre la pelea con una espada, y ella inmediatamente respondió que era lo mejor del mundo.
y por su respuesta seguirá usando la espada, mirándola el libro. El prota notó que brillaba más de lo habitual. Todo lo que había logrado hoy debe haber cambiado algo en su interior. Él no tenía intención de comprobarlo ahora, entonces dijo que los kobolds que huyeron antes la estarán esperando a ella con su grupo en el fin de este dominio mental, y ellos probablemente tengan un líder. Ya que sus movimientos estaban bien coordinados, la cara de la chica no parecía nerviosa, y el prota le preguntó qué planeaba hacer. Si ella quisiera podrían detenerse allí mismo. Ella soltó una risa leve y preguntó si estaba bromeando, pero el prota le dejó en claro que no lo estaba. De pie, ella dijo que lo terminaría todo, preguntando si no se ha arrepentido después de hacerla cruzar la frontera, a lo que el prota con voz firme dijo que no lo ha hecho, y tal como dijo antes, asumirá la responsabilidad de sus palabras, y preguntó si podían irse ahora, a lo que ella respondió que sí. El prota estaba sonriendo un poco, porque podía ver que ella estaba mucho más segura, y él ya no necesitara retenerla para que siga avanzando. La advertencia fue clara, esto sería peligroso, entonces ella necesario tener un objetivo claro en mente. Él le preguntó si sabía cómo limpiar dominios, y ella dijo que sí. El prota dijo que sería simple, la condición de limpieza era una incursión, y la mejor manera era derrotar a todos los kobolds, pero ella necesitaría concentrarse en el líder primero. Había varias formas de limpiar un dominio mental, pero en ella solo tenía que derrotar a un monstruo específico, y eso realmente la entusiasmó. La niña ya se dirigía hacia el jefe y hasta cantando, pero el prota le pidió que esperara. Ella necesitaba primero cambiar de arma. Ella preguntó por qué, pero cuando miró su espada, estaba completamente dañada, cualquier impacto podría romperla por completo. La niña empezó a llorar y a sollozar desesperada. El prota dijo que la espada se había mantenido bastante bien durante un tiempo, tratando de calmarla. Abrió el escaparate de la tienda y dijo que ella había ganado muchos puntos a lo largo del camino, y le mostró las mejores opciones para elegir. Ella se quejó del precio de las espadas, pero el prota también necesita ganarse la vida, así que no había descuento. Sollozando, ella gastó todos los puntos por los que trabajó tan duro. Ella lo gastó todo en una espada, la cual inmediatamente apareció a su lado. Parecía un estoque o tal vez una katana. Nuestro prota alabó la espada, pero ella todavía estaba llorando por la pérdida de sus puntos. Pero animándola, el prota dijo que ahora ella podría ganar más, así que era hora de irse. Los kobolds estaban esperando su llegada. Con su líder observando y esperando con sus subordinados, Kang llegó diciendo que era su culpa que esa espada se rompiera, obligándola así a cambiar de espada y gastar todos sus puntos, sudando de miedo. Los kobolds notaron que la chica se acercaba. Ella era una amenaza real que nunca habían enfrentado antes, cargando contra los monstruos. La niña gritó que tuvo que gastar todos sus ahorros en una nueva espada por culpa de ellos. La chica aterrizó fuertemente contra el suelo, mandando a volar tantos escombros como a los monstruos, produciéndose una explosión. Molesta grita que todos allí ya están condenados, y empieza desmembrando a muchos de ellos. Mientras grita haber gastado sus puntos por ellos, el odio era visible en sus ojos, y rápidamente se giró para atacar al jefe. Con un salto se coloca encima del jefe, el cual se encuentra llorando en desesperado. El jefe de los kobolds comienza a gritar, pero ya era demasiado tarde. De un solo golpe, la chica le quita su cabeza del resto de su cuerpo, terminando así el dominio de una vez por todas, y con el sistema felicitándola por haber despejado las minas de kobold de las montañas de ámbar. Sin embargo, y lamentando el caso, hasta aquí dejaremos este video, pero si te gustó el video deja tu like y comentario. Pero nada, como tu buen amigo siempre te recuerdo, que el alma del perezoso todo quiere pero nada alcanza, mas el alma del diligente será prosperada. Y ya sin más que decir, hasta la próxima.